¿Cómo estás, Juanchi? ¿Qué tal ha estado el día de hoy? Bueno, ha sido un día bastante ilustrativo en el cual hemos estado departiendo, disfrutando de las peleas de gallos y sobre todo disfrutando de la unión de la familia, que es la célula básica de la sociedad y muy importante para la inserción de los jóvenes a la sociedad. ¿Tú crees que puedes explicarle a la gente que nos está viendo ahora qué es lo que significa la pelea de gallos? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué folclore tiene como cultura, como sociología, etcétera, etcétera? Del tema general de lo que es la pelea de gallos, ¿no? La pelea Como de tradición. gallos es una tradición folclórica muy importante en nuestra provincia. Eh, Estoy muy de acuerdo con ella, creo que es una pelea justa por ser los gallos del mismo peso, la misma talla y no perjudica en nada al hombre. Estoy en contra de la corrida de toros, que es una bestia que pesa más de 100 Sí, kilos exacto, a eso y el hombre está en... quería llegar justamente. La comparativa que hacen las personas acerca de la pelea de gallos con la matanza de los toros o la corrida de toros o la tauromaquia, ¿qué similitud le encuentras tú o qué diferencias para ser más resaltantes? Es una falacia comparar la corrida de toros con la pelea ¿Por de qué los es una gallos. falacia? Porque el toro es un animal que pesa más de 100 kilos, el peruano promedio está pesando 60-65 kilos a sesión cuando tiene un problema de obesidad mórbida. Entonces estamos hablando de un animal que siempre va a tener la ventaja sobre el hombre. Y antes de salir del toro al ruedo, es vapuleado y lastimado con espadas para que el hombre pueda tener una Cierto. ventaja sobre el animal, porque si no el animal siempre lo va a vencer. Entonces lo que hacen con estos pobres animales es inhumano porque los flagelan antes de salir al ruedo. Y con el tema de gallos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué significa el tema de la pelea de gallos? El tema de la pelea de gallos es una ficción muy buena, no solamente por el hecho de que promueve la unión familiar y promueve la unión de los amigos, sino porque también el gallo es un animal que lucha hasta el último momento por su supervivencia, por tratar de salir adelante, lo que demuestra que es muchas veces más noble que nosotros los hombres, ¿no? Porque el gallo siempre trata de salir airoso, el hombre muchas veces se rinde. Pero siempre en ambos casos hay violencia, ¿verdad? Uno tiene que morir o es que simplemente uno de ellos cae lastimado, tanto el hombre como el toro o como cualquiera de los gallos que sea vapuleado quizás. En todas circunstancias de la vida tú vas a expectar violencia. En el boxeo hay una abierta violencia, sin embargo nadie protesta por eso. Vamos a hablar que aquí hay un tema bastante monetario y que debe quedar bien con un grupo bufato religioso que quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? En este caso, el gobierno, el futuro gobierno de Keiko Fujimori se quiere congraciar con esa gente O el de que está, BBK quizás, ¿no? que sí, que está, no, PPK ha dicho que no va a prohibir el espectáculo de Ah, gallos. magnífico. Se quiere congraciar con las minorías sociales que están en contra del espectáculo de los gallos y así conseguir su voto. Un tema netamente político, más que nada. ¿Y tú crees que el tema de la pelea de gallos en sí, para puntualizar este tema, debe de ser más difundido como tradición, como un negocio, como un espectáculo? ¿Cómo debe ser visto para la sociedad en general? En sí debe ser visto como un espectáculo que promueve la unión familiar, porque toda la familia se reúne a beber un trago, a ver cómo estos animales eh, llegan a pelear, ¿no? Y fuera de eso es un espectáculo bastante lucrativo, ¿no? Porque corre lo que son las apuestas. Quien tiene buen ojo logra llegar a tener un aliciente Pero en el económico. tema concreto, el tema de la protección animal, ¿tú crees que se está vulnerando algún derecho, alguna legislación, alguna normativa que proteja a los gallos o a los animales en general, ¿no? Porque hace poco, el año pasado, salió un estipulado del Código Penal, se castiga toda violencia a los animales, ¿no? En este caso, ¿tú crees que el gallo recibe algún maltrato de parte de un humano a meterlo a una jaula, a un coliseo para que pueda pelear contra otro? ¿O podemos hacer la misma comparativa de que justamente dos personas se entran en un cuadrilátero de box
y tienen una gresca ahí. ¿Tú crees que eso es factible? ¿Tú crees que eso se debe dar? De ninguna manera. Eso es una falacia, ¿no? Como te vuelvo a repetir, los gallos son contrincantes que están en el mismo peso, la misma talla, y no es vapuleado ni menguado antes de salir al ruedo. Sale como es, y sale con una navaja. Hay mucha gente que es incrédula a este tipo de tradición, ¿no? Porque es sinceramente una tradición familiar, folclorista, parte nuestra, autóctona. ¿Cómo crees que se debe ver hacia los ojos de los turistas? ¿Cómo le podrías contar a un turista de qué trata? O cualquier persona que sea de acá pero que desconozca todo el sentimiento, toda esa magnitud de grandeza que es una pelea de gallos en un coliseo, un tema familiar, un tema de compartir, un tema ya de historia, parte nuestra, de nuestra identidad. Como tú bien refieres, los gallos son parte del folclore nacional, une bastantes familias en el seno familiar, en la unión. Toda la familia se junta, la familia que viene del extranjero para espectar este espectáculo. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también es un espectáculo que promueve bastante la bravura o la valentía que tienen estos animales al enfrentarse al peligro y salir airosos, al ser corriosos, el ser bravos, el ser capaces de enfrentarse a su contrincante hasta el último momento. Nos enseña mucho sobre lo que es la valentía y creo que los seres humanos deberíamos emularlos en lugar de criticarlos. Otro punto es que es falso, totalmente falso, de que se diga que se espera que los dos gallos mueran. Es falso, claro, eso es falso, porque en realidad es uno de los gallos que sale más lastimado y solamente se espera que el gallo entierre pico para dar por terminada la pelea. Y a veces sus heridas son muy leves, ni siquiera se llega a una violencia abismal. ¿Y qué sientes tú cuando presencias una pelea de gallo? ¿Cuál es tu sentir, tu emoción? ¿Qué puedes expresar acerca de presenciar la pelea de gallos, la crianza, desde antes y después de que el gallo está en pelea? El gallo es un animalito que tienen que tratarlo como si fuera un bebé prácticamente. El proceso de cría y reproducción genética de estos ejemplares requiere de mucho cuidado, darle un alimento balanceado, tener un preparador que los adiestre a saltar. En este caso, cuando son gallos pequeños, que los enseñe a cómo tener más vuelo. En sí es un arte bien edificado, bien fraguado, bien planeado. Es un arte milenario que no tiene que ser quitado simplemente por conveniencias políticas. Evidentemente, tú que eres psicólogo ya egresado y estás actuando como tal y activamente desde el punto sociológico, ¿cómo ves tú la pelea de gallos en nuestra ciudad Chincha? Es un arte bastante polémico, hay muchas opiniones en contra y otras a favor. Como te vuelvo a decir, hay mucha gente que está a favor y otras que están en contra por el tema de que hay muchos jóvenes actualmente, pulpines como se dice criolamente, que se dejan llevar por sus padres, sus abuelos y opiniones por la ignorancia, ¿no? La misma ignorancia en sí, y simplemente se dejan llevar como borregos en lugar de investigar históricamente los aportes sociológicos que han traído estas crías, este proceso genético de los gallos a la sociedad chinchana. ¿Y quién es el gallo Carmelo? Si no juzguemos a Abraham Valdelomar entonces, ¿no? Esta tradición no viene de una cosa fortuita, viene de un tema ya de crianza de hace muchos años. Como te estaba diciendo al inicio de la entrevista, es una tradición milenaria y sí, Abraham Valdelomar Pinto intentó plasmar en su libro El Caballero Carmelo la afición a los gallos, quien estaba teniendo un gran apogeo. Es una afición que en la vida se puede comparar a la corrida de los toros y se tiene que separar. Tenemos que darnos cuenta que no hay... ¿Cómo podríamos separar el tema de violencia con el tema de la pelea de gallos? Todo el folclorismo que encierra
esa tradición tan interesante, ¿no? Aletear el gallo, escucharlo, ver cómo son sus movimientos, poder ver cómo el gallo se resiste a caer y toda esa adrenalina, cómo podemos diferenciarla desde esa parte de lo que conocemos el tema del gallo con el tema de violencia. ¿Cómo lo separamos? ¿Cuál es ahí el desnivel que existe? Yo creo que somos muy cocufatos y de doble moral al pedir una televisión blanca y cultural sin violencia, cuando nosotros somos los primeros que propagamos la violencia en la televisión. Quiere decir que somos unos hipócritas. Como programas de educación física. Sí, somos hipócritas muchas veces porque somos consumistas de ese tipo de cosas y luego las negamos. Juan Javier, ¿qué haces? Luego la negamos. Y bueno, a diferencia del boxeo, la pelea de gallos, como te vuelvo a repetir, son dos contrincantes que están al mismo nivel. Sin embargo, a veces en el boxeo vemos una persona o una mujer con obesidad mórbida y una mujer delgada. Exacto. En la última pelea que tuvo Kina Malpartida, campeona mundial, se enfrentó a una chica que tenía 22 años, 45 kilos de peso, y ella tenía casi 70 kilos, más masa corporal, más masa muscular. Entonces no somos equitativos a la hora de juzgar. Y en estas elecciones que se vienen próximamente, tú con el tema de Keiko, que ella quiere pues usar este tema de los animales para una ambición política puntualmente, ¿estás sinceramente que Keiko no va a ganar las elecciones? ¿Tú crees que PPK mantendría un nivel tradicional, folclorista, equilibrado, lineal, sin negativismo ni tampoco positivismo, ¿no? ¿Cómo crees tú que lo tome PPK? Bueno, pero En un supuesto gobierno, obviamente. en un supuesto gobierno del doctor Pedro Pablo Kuczynski Godard ya se pronunció de que va a mantener la tradición de los gallos y que él considera que es una tradición milenaria. Y bueno, en el caso de la señora Fujimori, ella quiere ganar votos en base a una antipatía infundada que tiene en algún sector de la población por los gallos. Y bueno, creo que no debemos mezclar papas con camote, ¿no? El hecho que ella no tenga un plan de gobierno bien estructurado y que quiera mantener una constitución política como es la constitución política del 93, la constitución de su padre, que ella refiere como la constitución del desarrollo, que te dice tener 25 años para ser congresista, que no es la constitución del desarrollo, sino del atraso, porque por eso tenemos tantos analfabetos ocupando un curul siendo congresistas. El poco talento político que ella tiene le hace hacer promesas. ¿Para qué? Para catar votantes, porque sabe que no tiene un plan de gobierno estructurado, que no es una buena política. Entonces tú lo que quieres decir es que Keiko es una persona improvisada que quiere agarrarse de los temas más polémicos como para poder difundir y promocionar una candidatura pues al populismo, ¿no? A la cutra, a la cochinada, al favorcito. Así es. Y PPK lo quiere hacer de una manera más soberbia, más drástica, más disciplinada, más europea, por decirlo entre comillas. Sí, lo has dicho con una mayor elocuencia, pero sí, esas son las palabras exactas de lo que creo yo. Sí, creo que los jóvenes deberían leer bastante, no enfocarse solamente en cosas que le cuentan, porque caemos en leyendas y en lisonjas que no son ciertas. Y no guiarse desde las malas lenguas, ¿no? Porque evidentemente siempre van a haber partes buenas a favor y partes negativas. Quizás la gente que desconoce algún tema pues siempre se va a ir por lo negativo, ¿no? Pero el que sabe o el que está pues interesado va a investigar, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir a la gente o de qué manera lo podrías invitar a las personas que nos están viendo a través de internet, cámara frontal? El tema de la pelea de gallos, ¿cómo lo tomarías tú si desconocieras totalmente? ¿Cómo podrías invitar a las personas a que conozcan más este tema
a la gente que es de Chincha, ¿no? Que obviamente ha habido un coliseo cerrado de gallos, que se ha caído el terremoto el 15 de agosto del 2007 y ahora actualmente se está pues tomando en cuenta una iniciativa de fomentar esta cultura nuevamente, ¿no? ¿Cómo se podría incentivar a los jóvenes o a la población en general a tomar un visto bueno y tomarlo como parte nuestra, folclorista? Nosotros que quizás somos chinchanos de nacimiento y nuestra sangre pues se ha criado acá, debemos tomarlo como propia también. ¿Cómo podrías invitarlos a ellos? ¿Qué les podrías decir? Bueno, quien les habla es el de Psicología actualmente en el Hospital San José de Chincha. Y lo que yo le puedo decir que lo que se está tratando de querer promover que los gallos van en contra del pacifismo es una total falacia, ¿no? Porque lo que justamente el psicólogo quiere lograr con el hombre es que se enfrente a sus conflictos más internos, a sus temores, a sus fallas, a sus miedos, y eso es lo que hace el gallo, que es un animal bravío, que es un animal que trata de luchar hasta el último momento para salir victorioso. Eso es lo que el hombre debería hacer, tratar de levantarse de sus caídas y seguir luchando por ser mejor cada día. Entonces eso nos muestra al hombre a ser mejor también, a ser un mejor hombre. ¿Desde cuándo tienes acercamiento con los gallos? Bueno, crecí viendo gallos. Mi abuelo desde los 15 años suele criar gallos. Cuando su padre vino de Génova en barco, se hizo aficionado al tema de los gallos. Por eso mismo, ¿no? Él decía que el gallo es un animal que lucha hasta el último momento para salir victorioso, a diferencia del hombre, que muchas veces se corre a sus problemas, a sus fallas, a sus limitaciones. ¿Y qué concepto tienes tú ahora, ya que hemos hablado de una parte pues, fundamental y favorable al tema de los gallos? ¿Qué concepto tienes negativo quizás que le veas que debería de ser bueno? No el tema de la pelea, sino el tema general, ¿no? Desde cómo funciona ahora en Chincha, ¿qué parte negativa ves que no está bien y que debería ser mejorado para que esto no solo sea de casa, como lo estamos viviendo hoy día mismo, sino que también se difunda al público en general y sean partícipes los chinchanos de este tema tan interesante que es la pelea de gallos? La parte negativa es el tema del fanatismo. Todo fanatismo es malo. Tú puedes ser aficionado a los gallos, pero no necesariamente tienes que, al momento de apostar, tú tienes que apostar lo que tienes, ¿no? No querer apostar demasiado, porque ahí entras en una enfermedad psicológica que se llama ludopatía. Pero si el hombre se supiera gobernar a sí mismo, no caería en este tema. Y esto no es culpa de los gallos, es culpa del hombre, que no se sabe dominar. Entonces, ¿tú crees que la pelea de gallos genera ludopatía? Algunas personas que no saben dominarse llegan a este tema de la ludopatía, pero por ellos mismos, no por culpa de los gallos. El ludópata es ludópata no solamente con los gallos, sino también con los juegos en red, con las cartas, y los juegos de azar. Simplemente lo único que quiere es consumista, quiere tener dinero y tener. Y eso evidentemente pues es erróneo, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con esa incertidumbre de si apostamos ganamos y si no ganamos pues invertimos más y esto que lo otro, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Entonces, siendo más concreto ahora con este tema, ya para finalizar la entrevista con Javier, ¿de qué forma podríamos difundir esa tradición? Como te vuelvo a repetir, que no solo quede en casa, que no solo quede en familia. Es muy bueno eso, porque une, ¿no? Es parte de la vivencia cotidiana. Pero ¿de qué forma podemos hacerlo público? Quizás un decreto municipal, quizás una ley nacional, quizás una difusión como lo era antes, ¿no? Porque era natural hacer una pelea de gallos y actualmente por ignorancia muchas personas la niegan. ¿Cómo se podría
difundir de manera positiva. Para puntualizar nada más el último tema, ¿verdad? Yo creo que este gobierno entrante debe dar un impuesto predial para las peleas de gallos, para la construcción, la edificación de nuevos coliseos y que esta tradición siga, y no solamente eso, sino el invertir en más publicidad para este tipo de espectáculo que une a la familia. Magnífico, Juan Javier, hemos tenido una charla muy interesante. ¿Cuáles serían tus últimos comentarios a los jóvenes? ¿Qué les podrías decir en cuanto a una reflexión sociológica, psicológica, emocional, introspectiva acerca del tema que es una conjetura, actualmente una incertidumbre interesante de resolver, porque yo creo que los jóvenes son los que van a impulsar este tema de manera quizás fortuita, por curiosidad? Tú sabes que el que menos es chismoso, pero para una buena razón, ¿no? ¿Qué mensaje le darías al joven chinchano actual con el tema de la pelea de gallos, puntualizando que no es violencia, obviamente, y además que es parte de nuestra identidad, nuestra folclórica y autóctona, ¿verdad? Yo le daría un consejo no solamente en el tema de los gallos, ¿no? El joven tiende a errar muchas veces por, como dices tú, por ignorancia, por desconocimiento, por dejarse llevar como un borrego, por repetir como loro palabras en lugar de ilustrarse. Para eso están los libros, para eso está internet, hay que averiguar antes de decir piedras. En la vida hay que ser una persona progresista, hay que tratar de salir adelante y de brindar lo mejor, porque las nuevas generaciones son el futuro del Perú, la esperanza de la nueva era. Y simplemente nosotros no queremos formar loritos repetidores, queremos formar gente receptiva, pero también analítica. Magnífico, Juan Javier, muchas gracias. Gracias. Ha sido un día magnífico compartir en familia el tema de la pelea de gallos, y hasta otra oportunidad. Gracias, muy amable, me despido de la audiencia. Espero que les haya gustado y que haya podido contribuir humildemente con mis aportes. Magnífico.